¿Qué tal, jóvenes? Otra vez con ustedes el profe de historia. Los invito a recorrer el pasado y así conocer una de las más antiguas civilizaciones de la humanidad. Bienvenidos. China, cuyo nombre significa país de en medio, es un extenso país que se encuentra en el centro-este de Asia. Por el norte limita con Mongolia y el desierto de Gobi, por el sur con Indochina. Al este se encuentra el Mar Amarillo y el Océano Pacífico. Al oeste está el Tíbet. El origen racial de los chinos está en grupos procedentes de Asia Central y Mongolia. El pequeño territorio chino ha sido agrícola por excelencia, pues cuenta con importantes ríos. Este tipo de climas ha creado condiciones idóneas para el cultivo de arroz y de otros cereales y verduras. En este contexto, varios pequeños estados culturalmente similares que con frecuencia entraban en guerra por el dominio de la zona, pero también enfrentaban enemigos externos más lejanos atraídos por sus riquezas, se aliaron a finales del segundo milenio antes de Cristo y dieron origen al Imperio Chino y a su primera dinastía. Principales dinastías: Shang, 2000 años antes de Cristo. Se estableció en la ribera del río Huanghe y se le atribuye la invención de la escritura jeroglífica china. Era un estado esclavista con comunidades agrarias dedicadas también a la caza, la pesca y la ganadería. Zhou, 1122 a 249 a.C. Sometieron a los pueblos de la dinastía Shang. Lograron la primera gran unificación con el rígido control de 36 provincias. Esta dinastía estableció la esclavitud contraída por deudas o delitos cometidos. Fueron los Shu quienes construyeron la Gran Muralla China para defenderse de invasiones extranjeras. Han, 206 a.C. Esta dinastía configuró la nacionalidad china, se abocó a ejecutar obras civiles en beneficio del pueblo, se fortalecieron las administraciones jurídicas, económicas y militares, y el transporte vivió un gran auge con la construcción de caminos, el establecimiento del Gran Camino de la Seda. La decadencia china inició hacia 2 siglos antes de Cristo, a raíz de dos eventos importantes: la invasión de los hunos y las grandes rebeliones campesinas producidas en los años 184 a.C. y el 17 a.C. La antigua China tuvo un sistema de gobierno en muchos aspectos similares a otras civilizaciones antiguas. El poder era ejercido por la sucesión familiar, o sea, por dinastía. Esto hizo que unas pocas familias se mantuvieran en el poder por siglos y que el gobierno fuese cada vez más centralizado en el monarca. El gobierno era teocrático. Esto es que el rey se consideraba representante de la divinidad en la tierra. Consideraban que ellos gobernaban a los hombres de acuerdo con el modelo de gobierno de los dioses en el cielo. Para poder gobernar sus territorios, los emperadores disponían de funcionarios pertenecientes a la aristocracia, llamados mandarines, quienes regían la administración y la justicia. A pesar de haber sido un pueblo dado al intercambio comercial, la sociedad china se caracterizó por ser muy celosa en el resguardo de las tradiciones y el honor de las instituciones. Esa tradición fue una forma de mantener el respeto por el orden social de clases, de este modo que la clase dominante se mantuviera en el poder y el pueblo se dedicara a sus labores en el campo. La principal actividad y base de la civilización fue la agricultura. La agricultura era de subsistencia, es decir, producía para el consumo de su familia y era poco lo que compraba o vendía. Además, la distribución de la tierra tendía a ser desigual. Otras actividades económicas importantes para los chinos fueron como la ganadería, por los grandes pastizales con lo que contaban, la artesanía, trabajaban el metal, la cerámica y los textiles. Si bien practicaban el animismo, la práctica religiosa llegó a mezclarse con la filosofía, que tomó gran importancia desde la antigüedad. Sus más destacados filósofos fueron Lao Tse y Confucio. Entre la cultura podemos destacar la astronomía,
pues elaboraban mapas de los astros, predecían eclipses, se anticipaban al paso de los cometas y conocieron los equinoccios, las matemáticas, desarrollaron el cálculo y la álgebra. En la medicina, desarrollaron la acupuntura, disciplina considerada alternativa en Occidente. Entre la tecnología, en el siglo I ya los chinos conocían el papel, lo mismo que la imprenta en el siglo VIII, mucho antes que Gutenberg. Entre los inventos tenemos la pólvora, la brújula y la seda. Podemos decir que en su arte construyeron templos, palacios, puentes y caminos muy destacados e importantes. Entre sus construcciones más relevantes tenemos la Gran Muralla y los guerreros de terracota. Recordemos que la muralla, construida y reconstruida en el siglo V a.C. y en el siglo XVI, para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas de Mongolia y Manchuria. Y los guerreros de terracota son un conjunto de más de 8.000 figuras entre guerreros y caballos de terracota tamaño real, que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de la dinastía china. Si quieres conocer más temas similares a este, suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de nuevos contenidos del Profe de Historia. Y si tienes algún tema que te guste y quieres saber más de él, escríbeme un comentario en la parte de abajo y con gusto lo haré. ¡Hasta el próximo video!